pero muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en MB Noticias, edición central. Estoy aquí con Martín Rodríguez. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Julieta? Gracias por estar del otro lado en esta jornada muy intensa en información que ya de arranque empezamos a compartir. Sí, hoy vamos con muchos temas, entre ellos que el Senado votó por unanimidad la expulsión de Gustavo Penades luego de la formalización de la investigación en su contra por 22 delitos, la mayoría de ellos delitos sexuales contra menores. El presidente Luis Lacalle Pou expresó que hoy es un día muy triste y que cuando meses atrás sostuvo que le creía a Penades fue porque no había elementos de prueba. Además, respaldó políticamente al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, pese a que el Frente Amplio le pidió la renuncia debido a que hubo policías que colaboraron con el ex senador. Heber habló poco después, lo hizo en conferencia de prensa que tuvimos en vivo en la pantalla de TV Ciudad y dijo que es mentira que haya habido una investigación paralela, tal como lo declaró la fiscal Alicia Guione y aseguró que de ninguna manera tiene pensado dejar el cargo. Pero tenemos mucha más información, Martín. Sí, vamos a repasar los titulares como siempre a esta altura del noticiero. Repercusiones de la formalización de la investigación contra el ex senador Gustavo Penades. El politólogo Daniel Chasquetti dijo que la argumentación del gobierno es muy floja y que puede tener un costo político electoral. Luego de la formalización del exgerente de Vertical Skies, Marcelo Acuña, el presidente Luis Lacalle Pou afirmó que el caso que investiga el espionaje a senadores de la oposición es un tema entre privados. El presidente del Codicen de la ANEP, Robert Silva, sostuvo que la no restitución en el cargo del director del IABA, Leonardo Ruiz Díaz, hasta que culmine el sumario, responde al proceder histórico de la institución que preside. De 242 informes de las asambleas técnico-docentes de secundaria que ya fueron procesados, 240 expresan una visión crítica de la transformación educativa. El BPS notificará a través de un mensaje a las y los trabajadores comprendidos entre las personas denominadas cuarentonas la posibilidad de asesorarse sobre los cambios derivados de la última reforma previsional. La Asociación Civil Encuentro TEA presentó un programa de inclusión laboral para personas con trastorno del espectro autista que será financiado y coejecutado por el INEFOP. El Instituto Nacional de Bienestar Animal lanzó una campaña de bien público sobre la importancia de la tenencia responsable y el bienestar animal, con foco en la esterilización y la cédula canina. El primer ministro de Israel anunció la creación de un gobierno de unidad nacional para enfrentar la crisis de seguridad tras los ataques de los últimos días y declaró que cada miembro de Hamás es hombre muerto. En Guatemala continúan paralizadas las actividades debido al bloqueo de más de 100 carreteras por manifestantes que exigen la renuncia de la fiscal general por su persecución al Tribunal Electoral y al partido Semilla, ganador de las últimas elecciones. También estamos en vivo en YouTube y en tvciudad.uy y nos pueden escuchar por Uniradio 107.7, esto es en FM, en Montevideo y sus alrededores. Es la radio de la Universidad de la República que en sus dispositivos está en uniradio.edu.uy. Sigue Julieta presentando móvil. Así es, Martín. Vamos a establecer el primer contacto de esta tarde con Martín Duarte, que se encuentra en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, el IABA, porque están ocurriendo allí algunas manifestaciones importantes. Adelante, Martín. Julieta, Martín, buenas noches. Sí, porque acaba de alguna forma de terminar hace algunos minutos esta convocatoria que tuvo lugar desde las 18:30 y llevó el nombre del Abrazo al IABA. En este caso fueron convocados estudiantes, docentes, la participación de FENAPE y ADES y también de padres que a través de una gran cinta negra rodearon a esta cuadra prácticamente que lleva el IABA. Ahora se ve una situación curiosa a mis espaldas, estarán viendo los aplausos porque estaban realizando la plataforma reivindicativa y se cortó la luz del IABA. Uno no sabe si fue por una sobrecarga, pero que bueno, que en definitiva ha generado lo que está pasando a nuestras espaldas. En algunos minutos venimos con, en este caso, el contacto con los propios estudiantes que convocaron esta actividad, que siguen reclamando por el reintegro del director, Leonardo Ruiz Díaz, y por otra parte siguen reclamando que se le otorgue un salón gremial. ¿Cuántas personas de la estructura policial colaboraron con Penades o, dicho de otro modo, entorpecieron la investigación resultante de las denuncias presentadas
por sus víctimas. Detalles de eso, que desde ayer por lo menos ha cobrado mucha presencia en los medios de comunicación, en el informe de hoy con Diego Martini, que a continuación brinda un adelanto. ¿Cómo te va, Diego? Martín, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Así es, vamos a comenzar por empezar a hablar de esta trama que la fiscal Alicia Johnny ayer mencionaba, que tiene que ver con cómo se gestó por parte del senador Penades una red de contactos para poder, entre otras cosas, conocer la identidad de las víctimas. Pedidos en la Corte Electoral, pedidos en el Ministerio del Interior, así que en unos minutos con audios, con escuchas judiciales que se hicieron autorizadas por la justicia, vamos a estar ampliando sobre esta información. Y pese a este hecho, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ratificó que seguirá en el cargo. Antes había recibido el respaldo incluso del presidente de la República. El Frente Amplio, haciendo una interpretación diferente de lo que recién mencionaba Diego, le pidió la renuncia en sala. Esto significa, para ponerlo en blanco sobre negro, que la policía estuvo trabajando para Penades con el objetivo de identificar las víctimas. Ese ministro que dice que no le perdonamos el éxito, es hoy el responsable político de esto que está ocurriendo. De ninguna manera he evaluado dejar el cargo. Yo ya he dicho que he sido hasta marzo, si lo quiere así el presidente y si lo determina el Parlamento. Continuamos profundizando en este tema, Martín. Tras la formalización del ex senador Gustavo Penades, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que la situación era distinta cuando él sostuvo públicamente que confiaba en la palabra del entonces legislador. Además, dijo que no visualiza omisiones en el accionar del ministro Heber justamente y por eso cuestionó el pedido de renuncia presentado por el Frente Amplio. Sobre eso se podrán imaginar que no es un día fácil, es un día muy triste porque de confirmarse en una sentencia esta situación, obviamente es una persona que la desconozco, no es la persona que uno conoció, obviamente habría una mentira al respecto cuando uno pregunta y le dicen la respuesta que no se adecua, y después por el tipo de situación que estamos viviendo, o sea, de confirmarse, aquí hay una situación de vulnerabilidad de menores. Entonces es un tema serio, es un tema grave. Y hasta ahora hay quienes señalan que lo defendió de algún modo en aquel momento. ¿Qué consideración se hace desde ese punto de vista? Yo creo que hay mucha hipocresía en esto. O sea, capaz que hubieran preferido que yo les mienta en ese momento. En ese momento que no había elemento de prueba, no había todavía testimonios, testigos. Una persona que uno conoce hace 30 años. Es lo que dije en su momento, no puedo decir no lo dije. Simplemente que la situación ha cambiado y por eso gran parte de la tristeza ante la confirmación, aparente confirmación de estos hechos. Porque ante esta situación tan difícil, tan dura, tan aberrante, que la conclusión sea el pedido de renuncia de un ministro, la verdad que no me extraña, obviamente creo que no aporta mucho. Es que es la policía la que investiga, llega a una conclusión y le aporta estos datos a Fiscalía. Yo no termino de entender cuál es la omisión por parte del Ministerio del Interior. Pero, insisto, es un día muy complejo, es un día personalmente triste y lamentablemente aparece la política electoral y para obtener réditos, aún en estos casos. Poco después de esta intervención pública del presidente de la República, Lacalle Pou, habló el ministro Heber y dijo que es mentira que haya existido una investigación paralela sobre las víctimas de Penades. Ratificó que seguirá en su cargo y respaldó el accionar policial desde que se presentaron las denuncias, que fue hace cerca de 6 meses. Esto es mentira. No ha habido una investigación paralela por parte de la policía. La policía, actuando con la fiscal y en la investigación que la misma policía está haciendo como auxiliares de la justicia, descubrió hasta ahora que 2 policías, funcionarios policiales, estaban extrayendo información. O sea, es la propia policía que descubre a la policía, a estos 2 policías, a estos 2 funcionarios policiales,
Uno de los dos funcionarios policiales señalados por Heber que colaboraron con Penades es Carlos Taroco, que se venía desempeñando como director del Excomcar y que ya fue detenido. El ministro no descartó que pueda haber más personas involucradas, pero expresó que no estaba al tanto de lo ocurrido, por lo que entiende que no debe dejar su cargo. De ninguna manera he evaluado dejar el cargo. Yo ya he dicho que he sido hasta marzo, si lo quiere así el presidente y si lo determina el Parlamento. El día de hoy el Frente Amplio presentó ante el Senado una moción solicitando la renuncia del ministro Heber, pero esta moción no tuvo éxito ya que no contó con los votos del oficialismo. Moción que apuntaba a Heber como responsable político del ministerio ante la existencia de policías que colaboraron con Penades. Se publicó en varios medios de prensa la existencia de un informe realizado por el Ministerio del Interior que oficiaba de una especie de investigación paralela para averiguar la identidad de las víctimas. Esa identidad que estaba reservada por disposición judicial. El informe, que no se encontró en cualquier lado, se encontró en el celular de Penades. Lo hizo la policía, con información del sistema de gestión carcelaria y del sistema de gestión de seguridad pública. Y el objetivo era averiguar la identidad de las víctimas restantes. Esta no es información a la que accede cualquiera. Hubo acceso de parte de funcionarios policiales. Quien está investigado como autor de este informe es el director del Excomcar, el señor Carlos Taroco. Pero también parece evidentemente que no es el único y que participaron otros integrantes de la fuerza policial en este esquema. Esto significa, para ponerlo en blanco sobre negro, que la policía estuvo trabajando para Penades con el objetivo de identificar las víctimas. Ese ministro que dice que no le perdonamos el éxito es hoy el responsable político de esto que está ocurriendo. Hay un aparato de corrupción montado desde el gobierno y que utiliza las herramientas del Estado para implementar, apañar y gestionar asociaciones para delinquir. Y el director del Comcar, Carlos Taroco, está detenido desde ayer porque así lo ordenó la fiscal de delitos sexuales, Alicia Ghione. Esta fiscal lo que dijo es que buscaron introducir pruebas falsas para hacer caer la investigación y que es muy probable que el ex senador también se lo investigue por esta trama. Sí, en muchísimos riesgos procesales, en amenazas a las víctimas, en seguimientos a las víctimas. En lo que entendemos es una estafa procesal, porque el plan del que hablaba el senador Penades desde el inicio es un plan que armó el propio senador con información pública, con colaboración de asesores y con colaboración de policías. Esta tarde en la Fiscalía ubicada en la calle Uruguay se realizó el control de detención de Carlos Taroco, director del Excomcar, por entorpecer la investigación. Mañana se va a formalizar la investigación contra él. De los celulares incautados hay fotografías que se pasan de uno a otro, hay fotografías que después coinciden en el teléfono de Penades, las mismas, y en las escuchas que teníamos de los asesores, pues nosotros teníamos intervenidos a varios asesores, que era la forma de tener evidencias. De intercambio de personas. De algunas de las personas que surgen de un flujograma que armaron, un flujograma para que la gente entienda, como vemos en las películas de homicidio, con una persona en el centro, con varias flechitas sobre todos los vínculos, y ese flujograma se armó con información policial. Y Soledad Suárez, la abogada de alguna de las víctimas de Penades y Mauvecín, manifestó su conformidad con la formalización de las investigaciones, pero señaló preocupación por la labor del Ministerio del Interior. También dijo que la búsqueda de evidencia continúa y que presuntas víctimas que no hayan denunciado están a tiempo de hacerlo. El entorpecimiento de la investigación y el riesgo para las víctimas quedó absolutamente claro. La contundencia fue enorme al punto que la defensa de Penades lo que cuestionó era la medida, pero no el riesgo. La abogada se refirió a la posibilidad de que la prisión preventiva de Penades se concrete en su domicilio y cómo se define el destino final de un imputado dentro del sistema carcelario. Desde hace mucho tiempo existió un centro de diagnóstico que hoy actualmente son Rieles. Ellos, dentro de lo que es el propio INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación, establecen ese diagnóstico para evaluar
en base a situaciones de la persona que está privada de libertad, de los riesgos que corre, de su salud, en fin, la investigación sigue. A lo que interesa, a la búsqueda de evidencias, continúa y es una etapa muy importante para acceder a estas, así que nosotros, si existen otras posibles víctimas, queremos decirles que están a tiempo de presentarse. Quien no vino antes por temor, muchos temores distintos puede tener la persona, que venga, que suma a la causa y también merece justicia. Y la militante nacionalista Romina Celeste Papazo, víctima y primera denunciante de Penades, dijo estar impactada por la formalización de las investigaciones contra Penades y contra el profesor Sebastián Mauesín. También afirmó que fue muy preocupante el respaldo que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, le dio a Penades en su momento. Estoy muy impactada, no esperaba tanto, la verdad. La fiscal me sorprendió con todos estos delitos, 22, la verdad no sabía nada de todo esto. Es el comienzo de esto recién, acá no hay que festejar, no hay nada que festejar, al contrario, es un momento de angustia, un momento de incertidumbre también de cómo sigue esto, pero en fin, queda mucho por delante todavía. Me preocupó mucho durante estos 6 meses fue que una salió a decir una verdad, algo que me había ocurrido a mí y todo el mundo salió como a no creerme, especialmente los políticos salieron a defenderlo y a decir que esto era una difamación, incluso fue el ministro del Interior, el cual lo respaldó, el amigo, porque hace 40 años que son amigos. Y bueno, después nos enteramos también que hay otras personas investigadas que pertenecen al Ministerio del Interior, en el cual el ministro va a tener que salir a dar declaraciones porque para mí son hechos muy, muy graves. Y lo que creíamos, Martín, que era una trama únicamente vinculada a los delitos sexuales contra menores, dio para mucho más. Sí, porque hay personas vinculadas a distintos organismos públicos que podrían haber colaborado con Penades. Nos cuenta en su informe Diego Martini. Bueno, así es, compañeros. Ayer recibíamos esta información por parte de la fiscal Alicia Scione, pero nos llegaron lo que fueron escuchas telefónicas autorizadas judicialmente, esto es importante remarcarlo, fueron autorizadas judicialmente por la jueza Marcela Vargas, que pidió la fiscal Alicia Scione al entorno de Penades, a sus asesores, para investigarlos. Y a partir de allí logró darse cuenta de que había una trama, y que una trama que generó el senador Gustavo Penades para poder, entre otras cosas, averiguar quiénes son las víctimas. Y les propongo ir de arranque al primer audio que tiene a un asesor de Gustavo Penades, hablamos de Horacio Tejera, y a una funcionaria de la Corte Electoral, Graciela De Vecchio, quien está investigada porque se instruyó una investigación de oficio de carácter urgente por parte de la Corte Electoral para ver si desde el organismo se intentó y se buscó información para dar con una de las víctimas. Y ella lleva los 2 apellidos de la madre. ¿Ah, sí? Sí. Lo que no tengo fotos, porque es vieja. La madre es del 84. No, pero para entender que vos se llama... Y vos decís que es la mamá. Y la madre... Él presenta la partida de la madre y la madre es. Pero no tengo foto porque la credencial es vieja, es sacada en el 2002 y no le dejaron la foto. Y claro. O sea que la madre tiene 39 años. Es del 84. Y él dijimos que tiene 22. ¿Es tan jovencito el turno? Y bueno. Mi amor, ¿qué querés que te diga? Bueno, que venimos a ver con esta cédula si tienen algo. Claro, a ver, ¿cuántos años te dije que tenía el pendejo? En el 2001. Tiene 22, ¿no? 22. ¿Y no ves la foto de la madre? No, la foto de la madre no está. Yo vi una foto con la mamá, que yo calculo que es la mamá, en la escuela con él y es morochita. Ese es el tipo. Bueno, voy a pasar a ver si... Y al liceo donde él dice que estudia y asociado con la escuela es más o menos a las inmediaciones.
Lo que escuchábamos recién en este fragmento de audio era en parte los nombres de las posibles víctimas involucradas en esta trama que está haciendo para proteger su identidad tapado con un sonido. Diego, ¿estas personas involucradas en las escuchas fueron citadas a declarar? Sí, fueron citadas y de hecho ahí escuchamos a Graciela De Vecchio, que es la funcionaria que recibe los posibles nombres que les da Horacio Tejera, el asesor de Penades, para intentar encontrar los vínculos y las víctimas, encontrar hasta el nombre de la madre de una de las víctimas para poder acercarse y ver o amedrentar o amenazar, como ya se hizo con otras víctimas. Pero también fueron citadas más personas y una de ellas es Jimena Portillo, que es asesora de Gustavo Penades, es exsecretaria de Gustavo Penades, militante de la lista 71, y también tuvo un diálogo con Graciela De Vecchio donde las dos mencionan que van a ir a declarar ante la justicia. Primero iban a declarar como indagadas, luego pasaron a ser testigos de la causa y este era el diálogo que tenían. Lo que me dijo fue que borrar todas las conversaciones que tengo con Horacio. No pasa nada, o sea, ya fue. Bueno, hacelo porque en realidad te pueden pedir, o sea, igual te ven que te lo borraste hoy, ¿no? Sí, claro. Y que no lleve el teléfono mañana por las dudas. Yo iba a hacer eso. Que no lleve el teléfono mañana. No, pero igual, a ver. Lo que tengan que recuperar, te lo recuperan. Sí, claro. ¿Te pidió disculpas? ¿Te dijo algo? No, nada. No existe. La verdad no existe. No existe. En un momento no le estaba contando tanto, me dijo, vos tranquila, no tranquila, porque a vos te gusta hablar como a mí. En un momento me hablé como el otro, le dije, Gustavo, no soy tarada, yo sé dónde voy a ir mañana. Lo único que me dijo fue usar el abogado de Horacio. Pero Horacio todavía no tiene abogado. Y cuando me dijo, mañana me encargo. Yo hasta ahora no tengo abogado, sí, no tengo. ¿Te puso cara de algo, Graciela? No, quedó como pensando, como que no entendía por qué yo. ¿Y cuando le dijiste? Él dice que no sabía. Ella sí sabía. ¿Te dijo que no sabía? Él me dijo que no sabía. ¿Y ella? ¿Qué te dijo? Ella sí. Ella sí sabía. ¿Y qué dijo? Nada, no dijo nada. ¿Y él? ¿No puso el colorado? Sí. ¿Para matarla? Está. ¿Y qué pasa? Yo me olvido. No nada, mija, dejemos de tata. No es tata. Yo te voy a decir algo. Arturo me cuelga, estamos de acuerdo, ¿no? Pero no es tatá, Gracielita, dejemos el tatá, ubiquémonos parados hoy. Arturo me cuelga en esto. Está de acuerdo, ¿verdad? Sabés cómo es Arturo en esto. Sí, pero olvidate, Graciela, de eso. Pero, a ver, ¿por qué te preguntó por qué? ¿Vos qué le dijiste? Que el contacto la corté yo. Sí, ¿y ahí qué te dijo? Que él no sabía. ¿Y ella te dijo? Yo sabía que pedían para no... el contacto era yo, ¿no? Ahora, pese a todo esto que escuchamos, Penades dice que existió una trama, pero no en contra de las víctimas, de quienes le denunciaron, sino en contra de él. Exacto. Ahí escuchábamos a Graciela De Vecchio nombrar a Arturo Memata, Arturo Silvera, se refiere, que es un ministro de la Corte Electoral, integrante del directorio por el Partido Nacional, porque en alguno de los otros audios, cuando escuchamos ahora al principio cómo ella está buscando información y ella mencionó que hay otro funcionario que la vio, entonces le dijo, no, como que estaba, se lo decía al asesor de Penades, como que estaba tratando de ocultar que nadie la viera. Lo cierto es que queda registro de esto, de qué ingresó a buscar, cuándo ingresó, quién lo ingresó a buscar, y esto es algo que está investigando la Fiscalía y también la propia Corte Electoral. Un detalle que consultábamos ahora tiene que ver con lo que escuchábamos del ministro Heber, de que dice que la policía es quien descubrió esta trama que hay, que esta investigación paralela que se hizo a propósito de Gustavo Penades. La fiscal lo negó esto, dijo, no fue la policía, fuimos nosotras, fue el equipo fiscal la que realizó esta investigación. Lo había dicho ayer la fiscal, se lo volvimos a consultar ahora y lo ratificó, porque el ministro Heber hace referencia a que había un código, que ellas no se podían dar cuenta que eran policías los mismos que estaban investigando a favor de Penades. La fiscal lo negó y dijo, no, fuimos nosotras las que estábamos investigando, y de hecho
no hay confianza por parte de la fiscal Alicia Scione en la policía y de hecho ayer pidió que Interpol fuera a buscar a Gustavo Penades para llevárselo a que pasara la noche en una cárcel. Pasó Punta de Rieles, hoy fue derivado a Florida. Pero hay más jerarcas involucrados, Martín y Julieta, porque uno de los jerarcas involucrados, y ahora ya para despedirnos anuncio que continúa la investigación, que se está realizando el control de detención por estas horas de Darwin Taroco, el director del ex Comcar, y que seguramente va a ser formalizado mañana por entorpecer la investigación. Hay más policías involucrados, incluso hay un policía que fue vinculado a una de las víctimas y se la vinculó, y esa persona se vinculó por orden de Taroco para poder sacar la información. Una de las víctimas, que es conocida, que su nombre es conocido, aseguró que esa persona se le acercó y que constantemente le hacía consultas sobre el caso de Penades. Pero el que vamos a escuchar ahora es a Borsari, a Santiago Borsari, que es director del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hablando de vuelta con Horacio Tejera, con el asesor de Gustavo Penades, y en ese pedido estaban organizando justamente una salida de Penades de la Fiscalía para evitar que tuviera que declarar ante los medios. Entonces señalan que llamaron a algunos militantes para que le hicieran como un cordón alrededor del senador para que pudiera declarar y que dejan entrever algunos dichos. Ya también Borsari había dicho que la fiscal y la jueza, en palabras de él, eran unas hijas de puta y que estaban vinculadas al género y con todas esas cosas. Así lo dice el propio Santiago Borsari. Y en este audio lo que dice es que los periodistas, por suerte, por ahora no están jodiendo mucho. Porque si no también va a quedar, viste, que una cosa que sea de cuidar no quede como que sale un mafioso, ¿viste? Exactamente. Sí. Porque además hay una cosa que ayer tuve una reunión de tardecita anoche con una periodista que Gustavo me pidió que hable con ella, que la estuve 1 hora y media en el despacho, y una de las cosas que también estamos teniendo a favor, que el mundillo de periodistas, dentro de todo, a pesar de que todo esto es una mala noticia todos los días, se están portando bastante bien. Y tampoco no nos andan ni acosando, ni enloqueciendo, ni nada. No. Entonces, tampoco nos hagamos calentar con que, viste, con que los empujen o que no le rompan, porque se nos van a calentar y ahí sí te van a empezar a querer hacer preguntas de cualquiera. Exactamente. Repasábamos, Martín, algunos de los dichos del gobierno en la jornada de hoy y según el politólogo Daniel Chasquetti, la argumentación del gobierno es muy floja y puede tener un costo político en las próximas elecciones. Dijo incluso que no es la primera vez que el gobierno usa ese tipo de argumentación, pero que esta vez puede generar un costo político, puede ser la gota que derrame el vaso, teniendo en cuenta que este caso ha generado conmoción a nivel público. Lo segundo es que hay otras instituciones como la Corte Electoral que sorprendentemente nunca habían estado rozadas por este tipo de situaciones y que llama poderosamente la atención porque es una base de datos muy grande, porque están los datos de todos los uruguayos y que tan fácilmente se pueda filtrar información, ¿no? Desde allí. Entonces también hay responsabilidad de los ministros de la Corte que también van a tener que explicar qué ocurrió, cómo ocurrió y cómo se gestionan esos datos, que son datos de contenido sensible. El gobierno y en particular el presidente de la República vienen utilizando una línea argumental frente a casos de irregularidades o de corrupción que consiste básicamente en manifestar de que no estaban al tanto, de que los toma por sorpresa, de que están violentando su confianza. Pasó con Astesiano, pasó con Albizu, está pasando ahora con esta estrategia de Penades de buscar policías que lo ayudaran. Y me parece que es una argumentación muy, muy floja porque los gobernantes tienen que hacerse responsables y sobre todo un gobierno que llega con la consigna nos vamos a hacer cargo, ¿no? Y lo que está ocurriendo es que nunca están al tanto de nada. Entonces me parece que eso tiene un costo. Tal vez no sea un costo, digamos, político en lo inmediato, pero puede llegar a tener un costo electoral, porque están dejando la idea de que en realidad no son capaces de controlar la situación, o en todo caso están mintiendo. Pero bueno, eso lo va a evaluar cada ciudadano en la próxima elección, en definitiva.
Ahora vamos a pasar a la sesión del Senado en la que hoy se decidió la expulsión justamente del Parlamento del ahora ex senador Penades. En esa sesión, la vicepresidenta Beatriz Argimón hizo uso de la palabra, pidió para hacer uso de la palabra, algo que no ocurre habitualmente con quien preside las sesiones, para justificar su voto a favor de la expulsión de Penades. Dijo en esa instancia que el Senado estaba dando una buena señal y pidió respaldo para las víctimas que denuncian delitos sexuales. Tenía presente la situación de las víctimas que se animaron a denunciar, porque denunciaban a alguien con poder, un poder que generalmente siempre está cuando se habla de abusos. Porque hoy hablamos de un senador de la República, pero es un jefe o una jefa con un subordinado. Es alguien que tiene dinero para quien está pasando una situación de vulnerabilidad. Por eso, muchas veces decimos que cuando alguien habla o plantea un abuso, lo primero es no desacreditar a quien lo dice, sino escuchar con atención. Por eso es tan importante la señal que este Senado en estos tiempos de la República está dando. Está diciendo a aquel que está pasando una situación así, que aquí este Senado está mostrando que nadie es más que nadie, y que están todas las garantías de la institucionalidad de este país para hacer la denuncia y que se le crea. Y la senadora nacionalista Graciela Bianchi expresó su rechazo a la conducta de Penades. Claro, fue también durante esa sesión en la que la expulsión de Penades se resolvió por unanimidad, ¿no? Este es otro dato que surge de lo que allí ocurrió, y dijo Bianchi que se puede, digamos, condenar el accionar, en este caso de Penades, por más que todavía la justicia no haya emitido su condena. Es una situación que nos impacta a todos, por hechos deleznables, execrables y que es cierto no tienen precedentes ni en el Parlamento ni en la historia del país. Segundo, es cierto que el ex senador Gustavo Penades tiene todavía la presunción de inocencia que lo va a acompañar hasta que la condena esté firme. Pero el Senado de la República tiene, cuando se trata de la conducta de sus pares, y hemos defendido esta posición en otros casos, inspirados en Jiménez de Arechaga, en los 3 Jiménez de Arechaga, tiene una potestad similar, no la misma, similar, pero a la de los jueces, o sea, jurisdiccional, sobre la conducta de los pares. Nosotros no necesitamos en este momento esperar la resolución del Poder Judicial, porque tenemos, de acuerdo a lo que ha trascendido, la convicción suficiente como senadores de que se han cometido actos absolutamente rechazables. La bancada del Frente Amplio votó a favor de la expulsión, en eso se posicionó igual que la bancada de la coalición de gobierno, pero además, y a diferencia de la bancada oficialista, también reclamó la remoción de Heber. Así es, el senador Enrique Rubio, justamente del Frente Amplio, dijo que se intentó bloquear la investigación con vínculos con el Ministerio del Interior. Esto, digamos, conmueve a la sociedad uruguaya y conmueve al sistema político. Y el sistema político tiene que estar a la altura. Estar a la altura significa, que es la conclusión a la que llegó nuestra bancada en la mañana de hoy, rápidamente, aplicar el artículo 115 de la Constitución, que dice que por comportamiento indigno un senador puede ser expulsado de su cargo por una mayoría especial. Al mismo tiempo llegamos a una segunda conclusión, y es que, de acuerdo con toda la argumentación que se hizo pública por parte del sistema judicial, hubo una tentativa de bloquear la investigación usando resortes y vínculos que tienen que ver con jerarquías del Ministerio del Interior. En esa medida,
en que implica al Ministerio del Interior. Esto se acumula a situaciones anteriores y llegamos a la conclusión de exigir la renuncia del ministro Heber, ¿no?, por su responsabilidad política. Les comentamos que tras la formalización del exgerente de Vertical Skies, Marcelo Acuña, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que esta investigación sobre los senadores, sobre escuchas y espionaje a los senadores Charles Carrera y Mario Vergara es un tema entre privados. Sí, dijo incluso que no entiende por qué debería opinar o darse por aludido con respecto a este tema que involucra al ex jefe de su custodia, Alejandro Astesiano. Hasta donde yo sé, porque no tengo acceso a los datos de la Fiscalía, como tienen otras personas, que capaz que ustedes pueden acceder a los datos, hasta donde yo sé, es un tema privados. Son privados que piden información. Y en ese sentido, actúa la justicia y hay los procesamientos correspondientes. No sé qué es lo que yo debería de opinar o en qué me debería sentir aludido. ¿Por este caso no se pidió a Presidencia en algunas consultas judiciales información? No, que yo sepa no, capaz que sí, que están investigando, pero que yo sepa no. Digo, recuerden que tanto el secretario de la Presidencia como el presecretario de la Presidencia en su momento estuvieron declarando en carácter de testigos con el fiscal y con el juez, o sea que capaz que ahí haya una información. Presenta Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Se ha ido moviendo por Montevideo el móvil de MBD Noticias y parece que en el Palacio Legislativo, en la Cámara de Representantes, también se discute a propósito del caso Penades. Martín Duarte, adelante. Acerca de por qué... Así es, Martín. Julieta, en estos momentos se está desarrollando un asunto de discusión que propuso la bancada del Frente Amplio que tiene que ver justamente con la labor del Ministerio del Interior en lo que ha sido, en este caso, la utilización del aparato del Estado para brindar información en la causa Penades. En estos momentos está tomando la palabra el diputado Sebastián Valdomir, que está planteando, al igual que la Cámara de Senadores, el pedido de renuncia al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Si les parece, compartimos lo que está pasando en estos momentos en la Cámara de Diputados. Lo que se está investigando, se dispuso a partir de la tarde de hoy una investigación administrativa para saber hasta dónde alcanza el involucramiento del anterior director del CONCAR en este asunto. Siempre corriendo de atrás, siempre diciendo que él no sabía, tanto para el caso que sabía de esta grave situación, o en el caso de que no sabía, el ministro está demostrando que no está capacitado para seguir en el cargo. Por acción o por omisión, no está capacitado para seguir en ese importante cargo de ser el ministro político del gabinete, en ser el sostén de la política de seguridad pública, si no conocía lo que estaba pasando con alguno de sus subalternos y con alguno de los responsables, puestos por él mismo en responsabilidades altísimas, como es ser el director de uno de los principales complejos penitenciarios de nuestro país. Es por este motivo, presidente, que nuestro asunto político primero busca instalar este tema en la discusión de las bancadas, recoger la sensación de los diferentes partidos políticos acerca de si estamos en una grave situación institucional derivado de lo que se conoció a partir de la noche de ayer, y si además comparten que el actual ministro del Interior, el señor Luis Alberto Heber, no puede seguir en el cargo por la poca confianza que le genera al sistema político de nuestro país, demostrado con las irresponsables manifestaciones que realizó en la conferencia de prensa en la tarde de hoy. Era todo cuanto tenía para decir, presidente. Muchas gracias. Presentó Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Y ahora cambiamos de tema ya desde estudios, porque hoy hubo un abrazo colectivo al Liceo IABA que presentamos bien temprano en el primer móvil de Martín Duarte, en reclamo de que se reincorpore a su función de director de ese centro de estudios Leonardo Ruiz Díaz. Su separación del cargo termina esta semana, pero no volverá a esa función hasta que no se complete un sumario que sigue abierto. Así es, Martín, y los estudiantes y las estudiantes dijeron que seguirán manifestándose en reclamo de un salón gremial, algo que, según dijeron, Jennifer Cherro, la directora de secundaria, les prometió. La actividad salió muy bien, la concurrencia fue muy buena y verdad la esencia de esta actividad no era solamente que la comunidad educativa se hiciera presente, sino también que la educación se hiciera presente. Simbólicamente hoy estamos abrazando aquí a IABA, pero verdaderamente los atropellos que se han dado no han sido solamente en nuestra institución, sino en lo que ha sido la educación en general. Entonces, como muestra simbólica,
Es verdad que lo estamos haciendo hoy aquí, pero también estamos representando a toda la educación en general y a todos los atropellos. Hay dos puntos dentro de la plataforma o del reclamo que tienen que ver con el salón gremial y también con el reintegro, de alguna forma, del director. ¿En qué están esos dos puntos? Y particular en lo del salón gremial, ¿no?, que los atañe a ustedes como estudiantes. Bueno, sí, como mencionaste, hay dos puntos principales y sin embargo nuestra plataforma reivindicativa es muchísimo más amplia, pero con respecto a nuestro director tendría que haber sido reintegrado el día 13, este día 13, y ya sabemos que no, que ese sumario se delegó a otra oficina y entendemos que es continuar esta medida injusta que tomaron las autoridades. Y con respecto al salón gremial, nosotros no contamos con uno, las autoridades nos prometieron uno alternativo al habernos arrebatado el principal, y sin embargo esto no ocurre. Sin embargo, nosotros nos encontramos siempre con la mejor disposición a dialogar y a negociar, y por el otro lado no encontramos respuestas favorables, no encontramos que eso se nos garantice. Ese derecho que tenemos a reunirnos no está siendo garantizado por las autoridades de turno, a pesar de que así lo queramos nosotros. Estamos teniendo reuniones con inspectoras, pero sin embargo no logramos que nos den ese espacio alternativo que nos habían prometido en una reunión. Por ejemplo, la propia Jennifer Cherro, directora general de Educación Secundaria, nos lo prometió, y sin embargo hoy no tenemos salón gremial. Y el presidente del CODICEN, Robert Silva, lamentó el paro parcial que realiza el sindicato docente de secundaria de Montevideo y otras filiales a raíz justamente de la situación del IABA. También dijo que la decisión de que Ruiz Díaz no vuelva a su cargo en la dirección del IABA hasta tanto no se complete el sumario obedece a un criterio de actuación en estos casos histórico de la ANEP. Lo que ha pasado en el IABA es lo que ha pasado siempre en la educación pública. Es decir, si un funcionario está separado del cargo y culminada ese proceso de 6 meses de separación del cargo, el procedimiento sumarial no terminó, no se lo restituye al lugar de origen, sino que va a otra dependencia para no afectarlo y no afectar el proceso que se está llevando adelante. Reitero, no se hizo solo en el IABA, es lo que históricamente se hace en primaria, en secundaria y en UTU. Y lamentamos mucho que exista un paro, porque el paro, por más que tenga poca adhesión, como pasa muchas veces en estas circunstancias y en Montevideo, afecta a algún estudiante, afecta al funcionamiento de los centros educativos y poco genera en lo que refiere al fortalecimiento del sistema educativo y de la educación secundaria en particular. Bueno, en los próximos meses se está trabajando en eso, va a estar pronta la rampa, van a continuar las otras inversiones en el IABA por casi $1 millón para volver a prestigiar ese monumento histórico nacional de la educación y de la educación secundaria en particular. Yo quiero decir que en el IABA hay un equipo profesional que está trabajando mucho por atender el restablecimiento del vínculo de las situaciones dentro de la institución y el aprendizaje de los estudiantes, que es bien importante. Ustedes saben que el IABA tiene una muy difícil situación en cuanto a los aprendizajes. Es de las instituciones que menos egresan y que más desvinculación tiene. Más de secundaria, pero cambiando de tema, porque de 242 informes de las asambleas técnico-docentes que ya han sido procesados, 240 expresan críticas al proceso de transformación educativa. Así lo dijeron, Martín, las docentes voceras luego de entregar estos informes a las autoridades de la educación. De los informes liceales hay 242 procesados en profundidad, donde hay 240 liceos que son críticos con la propuesta de transformación del bachillerato en distintos grados y 2 solamente están de acuerdo con la transformación. Hay 60 informes más que están en proceso de análisis y mantienen la tendencia. Edith Silveira es vocera de una de las orientaciones mayoritarias de las ATD de secundaria, al igual que Daniela Pajés. Ambas entienden que parte de los problemas que se le adjudican a la transformación educativa se deben a que se trata de una reforma hecha sin consultar a la sociedad en general y a estudiantes y docentes en particular. Si nos sintiéramos escuchados, esta reforma ya se habría tirado abajo, digamos. O sea, estaría tratando de dar una participación distinta, por lo pronto, a las ATD y a los demás colectivos que deberían participar, y eso no es así, digamos que se hace como una especie de
alaraca de que hay consulta, o se consulta porque es obligatorio, pero después la reforma sigue adelante como viene, como viene diseñada por las autoridades. A nivel de bachillerato, los estudiantes deberían participar también. Y los estudiantes en este momento no están participando, digamos. No hay una consulta organizada. Se han hecho algunas preguntas vía la web. O sea, uno puede entrar y decir algo, pero nosotros entendemos que eso no es una forma de consulta. Una forma de consulta es llamar, participar, escuchar. Y la situación económica argentina es sumamente sensible y, como siempre decimos, son nuestros hermanos mayores. Por eso es que invitamos a Germán de Agosto para hacer la columna de economía justamente sobre el vínculo de Uruguay, Argentina y esta situación económica. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andas, Juli? ¿Todo Muy bien? Sí, exactamente. Si te fijas, mirá la cotización del dólar blue en estas últimas horas, estos últimos días, se dispara verticalmente, ya supera los 1.000 pesos y es justamente otra manifestación de que Argentina se encuentra, como hace varias décadas, en lo que se conoce como el dilema del prisionero, donde lo que es racional desde el punto de vista individual, en el caso de Milei, es irracional desde el punto de vista colectivo. Entonces ahora lo que tenemos es justamente una situación donde declaraciones de Milei están alentando este tipo de comportamientos porque de alguna manera tienen un doble incentivo. Por un lado, tiene un incentivo, dado que su principal rival es el ministro de Economía, lo cual es paradójico, es el ministro de Economía de una economía que tiene 5% de inflación mensual, no, 5% de inflación semanal, 12% mensual y 130% anual, con 40% de pobreza, termina siendo candidato a presidente. ¿Sí? Así que un incentivo es un descalabro mayor de la economía de acá a las elecciones. Y el segundo es que cuanto más alto es el dólar blue, más viable es la dolarización, que es su principal política, o por lo menos la política que ha tenido más repercusiones. ¿Sí? Cuanto más baratos sean los pesos, más fácil de sustituirlo por dólares. ¿Y por qué las palabras de un candidato o la situación electoral afectan tanto el cambio? Y naturalmente porque el canal de expectativas en economía es sumamente relevante. Si vos tenés a uno de los que hoy están dando que puede ser favorito y puede ser presidente y está diciendo que el peso argentino vale menos que el excremento, citando textualmente, naturalmente eso genera este tipo de situaciones. Y lo mismo con corridas bancarias, es decir, está jugando a promover un descalabro porque ese descalabro le favorece por esas dos vías. Entiendo. ¿Sí? Así que esta es la situación que tenemos. Y dado que estamos atrapados en ese dilema del prisionero, en esa tragedia de los comunes, lo que podemos esperar hacia adelante es peor, por lo menos. Entonces, vale repasar, ¿sí?, cuáles son los canales que todavía tenemos activos en relación a nuestro vínculo con Argentina y cómo ha cambiado eso en relación al pasado reciente, en particular en relación a la crisis anterior, la gran crisis del 2001. ¿Sí? Entonces, si vamos a la segunda placa, acá vamos a ver las trayectorias divergentes que tiene Argentina y Uruguay en torno a lo que es la riqueza per cápita. ¿Sí? Si te fijas, en 2011 Argentina deja de crecer, ¿sí? Y básicamente lo que tiene es un retroceso, es decir, Argentina es más pobre, ¿sí?, en términos per cápita de lo que era hace 10 años. Bien. Distinta es la situación de Uruguay. Si vos te fijas, desde el 2011 hasta esta parte, Uruguay es 15% más rico de lo que era en ese momento. ¿Sí? Es decir, Uruguay aumentó su riqueza per cápita al mismo tiempo que Argentina la redujo. ¿Sí? O sea que acá tenemos una manifestación de dos trayectorias distintas que responde justamente a fundamentos y a políticas distintas. ¿Sí? Primer canal o primera manifestación de cómo los canales que operaron en el pasado no están operando tanto ahora. No ¿Por estamos qué? en el mismo lugar. Exacto. Fíjate ahora, segunda placa, lo que tenemos en la próxima placa es la situación de los créditos. ¿Sí? Esto es lo que tenemos en la tercera placa. Básicamente es la exposición del sistema bancario. ¿Qué tan expuesto está nuestro sistema bancario al sistema argentino, dado que esto fue lo que terminó generando el descalabro acá en Uruguay en el 2001? Si te fijas, acá estamos viendo los créditos. Esto es los créditos de no residentes, principalmente argentinos, sobre el total de créditos del sistema bancario. En el 2001, en 2000, teníamos un 20% de créditos de no residentes. ¿Sí? Y si lo pensás en los depósitos, es decir, depósitos de no residentes argentinos en aquel momento, eran 40%. Y hoy son 8%. En este caso tenemos 20% contra 5%. Es decir, el canal bancario hoy no opera como sí operó en el pasado. ¿Sí? ¿Y esto es algo que provocó Uruguay por una política o por la situación de los argentinos no se tomaron tantos créditos en nuestro país? Y es una combinación de las cosas, pero naturalmente lo que desnudó la situación del 2001 es justamente deficiencias regulatorias que hacen al sistema financiero uruguayo, y a partir de ahí justamente se trabajó para cerrar ese canal y hoy tener mucho menor riesgo de exposición ante una situación como la que estamos viendo en Argentina. ¿Sí? Eso es una combinación de las cosas que hizo mal Argentina y cosas que hizo bien Uruguay. Se manifiesta en los créditos y también en los depósitos, que son los activos y los pasivos del sistema bancario. Bien. Otra cosa, vamos a la siguiente placa y fíjate lo
que es la diversificación de las exportaciones. Acá lo que estamos viendo es lo que nosotros le exportamos a Argentina en materia de bienes, ¿sí? Fíjate que la dependencia que teníamos de Argentina y también de Brasil en la época de la crisis y la época anterior era también básicamente el 20% de las exportaciones de bienes iban hacia Argentina. Hoy tenemos apenas un 5% de exportaciones de bienes, ¿sí? Esas son exportaciones sobre el total, o sea que Uruguay en estos años se diversificó en relación a su matriz exportadora y básicamente redujo mucho la exposición argentina. Así que canal bancario, canal comercio de bienes ya no operan como en el pasado, ¿sí? Si vamos a la siguiente placa, ahora lo que vamos a tener es que más allá de ese desacople, que se manifiesta en esas trayectorias divergentes del crecimiento per cápita, en esa menor exposición del sistema bancario y también esa menor dependencia por el canal comercial, naturalmente Argentina sigue siendo muy relevante para lo que es el comercio, en particular el comercio en el litoral. ¿Sí? Y acá lo que vemos es, fíjate, en blanco lo que estamos viendo es el consumo privado, es decir, el consumo de las familias. ¿Sí? Los uruguayos están consumiendo más, ¿sí?, de lo que veníamos consumiendo. Fíjate que, ¿viste que aumenta el consumo de las familias? Sí. Sin embargo, la recaudación de IVA está cayendo. Entonces, si bien no podemos adentrarnos 100% para tratar... Bien. Lo blanco es el consumo en general. El consumo privado de los uruguayos. Claro, perfecto. ¿Viste? El consumo crece en Uruguay, sin embargo el IVA cae. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente estamos consumiendo, pero en Argentina. Claro. ¿Sí? Esto es justamente uno de los reflejos de lo que llamamos la fuga de demanda o la fuga de consumo, que es algo que palpamos todo porque vemos como todo el mundo se va para Argentina. Entonces, consumimos más, pero consumimos afuera. Y esta es una manera que tenemos de saber si estamos consumiendo adentro o afuera. Exacto. Básicamente lo que estamos viendo es esa disociación entre el aumento del consumo, pero la caída de los impuestos asociados al consumo. ¿Sí? Y naturalmente, en la última placa lo que vamos a ver es el sistema vinculado a lo que pasa con el comercio, pero de servicios, y en particular con los servicios turísticos. ¿Qué tenemos acá, Juli? Tenemos lo que es el saldo turístico, es decir, el turismo que recibimos menos el que se va. Y acá tenemos bastante historia, ¿sí? En blanco lo que tenemos es la diferencia o el balance con Argentina. Fíjate que siempre es positivo decir llegan más argentinos de los uruguayos que se van, pero por primera vez en la historia lo que tenemos es un balance negativo. Fíjate la última torrecita, lo que está dando que somos más los uruguayos que van hacia Argentina que los argentinos que vienen hacia Uruguay, y eso también es una irregularidad cuando uno explora lo que son las últimas décadas. Es decir, Uruguay se ha desacoplado exitosamente de Argentina, vimos varias manifestaciones, en particular la trayectoria del crecimiento per cápita, el sistema bancario y la menor dependencia comercial en materia de bienes, pero naturalmente nos sigue afectando y eso es relevante para el comercio y en particular para el comercio de frontera. Estamos gastando más, se nos está yendo la demanda hacia Argentina y en particular para la temporada turística, dado que justamente el incentivo a salir es mucho mayor que el incentivo a venir, y con un dólar Argentina a 1.000 pesos, creciendo justamente porque todo lo que podemos esperar que haga Milei va en el sentido de generar situaciones como esta, ¿sí? Solamente podemos esperar que esta situación se profundice en el sentido negativo. Está buenísimo poder ver en datos algo que a veces es una percepción, ¿no? Porque se discute mucho, bueno, si es una situación que tienen los uruguayos que están saliendo más en general o si es una situación vinculada a lo que está sucediendo en Argentina. Y en realidad lo que estamos viendo es que con otros países, como lo mostrás en verde, el saldo sigue siendo positivo de turismo, es decir, entra más gente que la que se va. Pero con el que cambia particularmente es con Argentina, o sea que tiene mucho que ver con la situación de Argentina, no tanto con la situación de los uruguayos. Exacto, es una combinación de las dos cosas, porque se suman las dos variables en ese caso, pero tal cual. Básicamente esto es una foto que muestra lo que percibimos habitualmente y le pone un número a esa situación donde Uruguay es muy caro en relación a Argentina y eso genera justamente el incentivo a irnos allá y les resta incentivos a venir para acá. Entonces, el miedo que tenemos que tener al coletazo, como se le dice, es mesurado. Bueno, depende de dónde lo mires, ¿no? Para los sectores justamente altamente expuestos, vinculados al comercio, al litoral, a todo lo que tiene que ver con restaurantes, sectores de alojamiento, que son los sectores más golpeados porque son los sectores que enfrentaron todo el golpe de la pandemia y son los sectores que ahora justamente están enfrentando esta situación tan particular. Eso, desde el punto de vista sectorial. Cuando lo ves a nivel más macroeconómico, justamente tenés esa situación, donde efectivamente las razones que te han generado ese desacople terminan operando como un amortiguador para que hoy no estemos hablando de una crisis profunda en Uruguay, ¿sí? Dado que en Argentina hoy sí estamos hablando de una crisis súper profunda que podemos llevar hasta el 2001, ¿sí? Entonces esa situación tiene todas estas manifestaciones. Bárbaro, Germán, clarísimo. Muchas gracias. Por favor. Continuemos ahora sí con Martín.
Y con otro asunto, porque a través de un mensaje el BPS notificará a las personas consideradas cuarentonas, así se le denomina a ese grupo etario, que tendrán la posibilidad de asesorarse acerca de cómo impactará en su situación la reciente reforma previsional. Ramón Ruiz, que es director del BPS en representación de la población trabajadora, dijo que hasta el 30 de noviembre hay tiempo para anotarse o para que las personas interesadas en recibir ese asesoramiento se anoten. En el día de hoy, el directorio del BPS resolvió que le va a enviar un mensaje a cada una de las personas que están dentro de este colectivo, que son aproximadamente 300.000. Hay unas 27.000 que ya hicieron la reserva del derecho, pero más del 90% de los 310.000 todavía no hizo esa reserva. Bueno, le va a llegar un mensaje, seguramente puede ser a través del celular o a través del correo electrónico, diciéndole que tiene plazo hasta el 30 de noviembre para hacer esa reserva. Cuando el BPS tenga pronto el simulador, va a convocar, pero solamente a aquellos que hicieron la reserva del derecho para ser asesorados, para saber, en definitiva, con ese asesoramiento, si les sirve más aportar solamente al Banco de Previsión Social o quieren continuar realizando su aporte, la mitad al BPS y la otra mitad a la FAP. ¿Qué pasa con las personas que no hagan esa reserva o que no se enteren, ¿no? Bueno, no solo nosotros, sino que también el Poder Ejecutivo ha interpretado que a la mayoría de los trabajadores menores de 50 años, esta reforma los va a perjudicar. O sea, la eliminación de esa bonificación perjudica a todos los menores de 50 años. Lo único que las personas que están entre 40 y 49 años hasta el 30 de noviembre pueden de repente revertir esa situación y pueden evitar ese perjuicio que van a tener. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. El gobierno de Israel se encamina hacia una guerra total contra el grupo Hamas en la Franja de Gaza y ha conformado un gobierno de emergencia y también un gabinete de guerra que incluye a la oposición para atender la situación que tiene Israel en este momento y en estas circunstancias. Ha convocado a 300.000 reservistas y todo parece indicar que lo que se viene después será una incursión terrestre con todo lo que ello implica y los riesgos también que va a tener desde todo punto de vista tanto para Israel como para los palestinos, una iniciativa de este tipo. Mientras tanto, el intercambio de bombardeos ha continuado durante esta jornada, tanto la aviación israelí sobre la Franja de Gaza como cohetes que han partido desde Gaza hacia las ciudades de Ashkelon, Tel Aviv, pero también misiles de Hezbollah en el norte de Israel que han hecho que la situación también sea comprometida en el norte del país. El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken está en viaje hacia Israel para coordinar con el gobierno toda la ayuda que Estados Unidos le ha prometido para hacer frente a esta circunstancia. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció este miércoles la formación de un gobierno de emergencia y un gabinete de guerra junto a Benny Gantz, miembro de la oposición, para hacer frente a lo que Israel considera una guerra en toda regla contra las milicias palestinas de Gaza, del que no formará parte el principal líder opositor Yair Lapid. El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken partió hoy hacia Israel para coordinar con el gobierno de Netanyahu la ayuda estadounidense para enfrentar a Hamas tras la nueva escalada de violencia, asegurando que Israel tendrá todo lo que necesite para defenderse y para garantizar la seguridad de su pueblo, confirmando que ya está en camino la asistencia militar solicitada por el Estado hebreo. En el quinto día de la guerra desatada tras el ataque sorpresa de las milicias de Hamas, los intercambios de fuego continúan, con cohetes lanzados desde Gaza, alcanzando las ciudades de Ashkelon e incluso Tel Aviv, mientras que los cazas israelíes bombardean sin parar la franja aislada del mundo y sin suministro de electricidad ni combustible. Mientras tanto, Hezbollah lanzó este miércoles desde el sur del Líbano varios misiles teledirigidos contra un puesto de control en el norte de Israel, causando un gran número de bajas, según la milicia pro-iraní, en el mayor ataque desde que el domingo estallara la violencia en la frontera entre Israel y Líbano, al tiempo que las tropas israelíes han disparado artillería contra diversos puntos del sur de ese país y se ha vuelto a denunciar el uso de las polémicas bombas de fósforo blanco. De acuerdo con las últimas estimaciones, al menos 1.055
palestinos han muerto y unos 5.000 han resultado heridos desde la escalada del conflicto, mientras que más de 1.200 israelíes perdieron la vida y unos 2.900 fueron heridos. En Guatemala, desde hace ya una semana se vienen realizando distintos cortes de rutas y carreteras a nivel nacional y también un paro que ya lleva 3 días, que ha generado reacciones de parte del gobierno y de la propia fiscal cuestionada, Consuelo Porras, que está acusada junto al fiscal Rafael Curruchiche de atacar al partido ganador en las elecciones, el Grupo Semilla, liderado por el uruguayo, nacido en Uruguay, Bernardo Arévalo, lo que ha motivado objeciones tanto de las Naciones Unidas, de Estados Unidos y también desde la OEA, donde se le ha pedido precisamente al gobierno de Guatemala que actúe frente a esta situación. El gobierno de Giammattei ha amenazado incluso con el desalojo por parte de la policía de quienes protestan para que renuncie de una vez por todas la que está al frente del Ministerio Público. Las manifestaciones comenzaron el 2 de octubre impulsadas por las organizaciones indígenas del departamento de Totonicapán y desde entonces han sumado el apoyo de organizaciones campesinas, sindicales, indígenas y estudiantiles, así como otras que nuclean a comerciantes como la gremial que reúne a los mercados públicos del país. La movilización surgió después de que el 29 de septiembre la Fiscalía General decidirá incautar actas de votación y cajas con papeletas de las elecciones de este año e impulsar un proceso judicial contra el movimiento Semilla, además de llevar adelante varios allanamientos a la sede de ese partido y al Tribunal Supremo Electoral. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, llamó este martes a la OEA a exhortar al gobierno a poner fin al acoso de la Fiscalía y solicitó que se emita una declaración o resolución en términos claros y contundentes sobre la crisis en el país. Las actividades se mantienen detenidas en gran parte de Guatemala pese a que el presidente Giammattei advirtió que se arrestaría a los líderes de las protestas y se despejarían las carreteras. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, sostuvo que la misión que viajó a Guatemala entre el 27 y 29 de septiembre ha analizado los hallazgos en los que se basan las denuncias planteadas sobre presuntas irregularidades en la primera y segunda vuelta y ha verificado que son infundadas. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Muy bien, Martín, vamos a cambiar ahora de tema y les comentamos que la Asociación Civil Encuentro TEA presentó un programa de inclusión laboral para las personas que tienen trastornos del espectro autista. Que será financiado y en parte ejecutado por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, INEFOP. La iniciativa se enmarca en los proyectos inclusivos para la empleabilidad de personas con discapacidad. El programa dura 15 meses, incluyendo 6 de capacitación y también acompañamiento durante la posible inserción laboral a través de psicólogos y operadores laborales. Las inscripciones se realizan en encuentrotea.org. Nos postulamos en INEFOP con un proyecto pensado para personas con TEA, especializado en personas con TEA, porque bueno, es en lo que venimos trabajando y es en lo que la Asociación Civil viene luchando por sus hijos para que una vez que llegan adultos puedan tener los mismos derechos que el resto de las personas. Nos presentamos en INEFOP bajo el marco de proyectos inclusivos para la empleabilidad de personas con discapacidad. Los números que hay como a nivel mundial, que por lo general son generales y coinciden, que son más o menos, hay 2 personas cada 8 que tienen trastorno del espectro autista. Son personas que tienen muchas fortalezas e intereses restringidos, que este proyecto lo que pretende es que ese interés en eso que le gusta pueda transformarlo en una herramienta de trabajo. Eso unido al trabajo con la familia, que también son los que acompañan, son los que llevan adelante todo el proceso, y acompañando a las empresas. Otro asunto, el Instituto Nacional de Bienestar Animal, el INBA, lanzó una campaña pública que trata de concientizar acerca de la importancia de la tenencia responsable y también del bienestar animal. Y la directora ejecutiva del organismo, Marcela Delgado, dijo que es muy importante que la población sea consciente de la relevancia de esterilizar e identificar a sus animales de compañía por medio de la cédula canina. El microchip lo que hace es unir a la persona, al tenedor responsable con su animal de compañía.
Es simplemente eso, es un registro, es una cédula. No tiene GPS, que muchas veces nos consultan. Pero Sí. ¿qué sucede cuando de repente encuentran a un perro o a un gato en la vía pública y nos llaman todo el tiempo a ver de quién es ese animal? Se le pasa un lector y nosotros en el Registro Nacional de Animales de Compañía, en el RENAC, nos aparece de quién es el dueño, porque ese animal puede estar perdido. Habría que tener leyes más severas o fiscalizar de otra manera para que la gente efectivamente, bueno, esterilice los animales, sea responsable en el marco de la tenencia, que no abandone. Hemos llegado, como decíamos recién con el spot, ¿no? Hemos llegado a este lugar donde la problemática es muy grande, justamente porque no fuimos responsables. Sí, es verdad, falta recursos en ese sentido y falta concientizar a la población de que es necesario, porque las consecuencias negativas de la tenencia irresponsable son graves. En ese sentido, Delgado agregó que se generan situaciones complejas como mordeduras en vía pública, accidentes de tránsito o casos de jaurías que atacan ganado en el interior del país. Muy bien, hasta aquí la información, pero vamos con el estado de tiempo. Claro, vamos a repasar lo que Inumet prevé para las próximas 72 horas. Les digo a modo de adelanto que la lluvia y el viento nos dejan temperaturas bajas. Mirá las extremas previstas para mañana, Juli. Sí, una mínima de 6 y una máxima de 13, completamente distintos a lo que veníamos acostumbrados. Va a ser el 12 de octubre y luego pasamos al viernes, que tiene una temperatura bastante similar. Es cierto, mejoran las condiciones en el sentido de que aumenta la máxima, que llega a 17 grados, pero baja la mínima en 4 grados y para ese día el cielo estará mayormente claro en capital y cercanías, pero se esperan neblinas y heladas agrometeorológicas. Y pasamos finalmente al fin de semana, llegamos al 14 de octubre con una mínima de 6, una máxima de 20, no hay probabilidad de lluvia y sube un poquito la temperatura, ¿no? Y sale algún sol. Y lo de nula probabilidad de lluvias les voy adelantando que se mantiene hasta bien entrada la semana que viene, luego iremos actualizando como siempre, hemos llegado al final. Vamos a ver cómo continúa esta primavera, pero hasta aquí MB Noticias y sigue el lado B. Gracias por estar, que pasen bien. Hasta mañana.